Hola mutantes y mutantas, vamos a empezar a hablar de estos tres mamotretos, estas tres conversiones de Dreadnought, de Marine Espacial, de Warhammer 40.000, de la inefable Games Workshop, pero que vamos a convertirlo en armaduras, bueno, ya están convertidos, en armaduras pesadas de tecnólogo. Como son miniaturas que llevan muchos procesos distintos, he decidido dividir su conversión en distintos vídeos, ¿vale? Así que hoy vamos a hablar del tema de la magnetización, que es esto que le he puesto aquí, los imanes. ¿Para qué es útil esto? Pues aparte de que para transportarlo le puedes quitar los brazos, que al tener armas y partes así asomando son piezas que pueden sufrir, y así tienes la miniatura en un bloque junto con su peana. Mira, ¿ves? Acaba de saltar algo, sí, acaba de partirse la antenita. Una cosa que arreglar. No hay mal que por bien no venga, porque así lo que hago es que aprovecho y le quito ese palito de plástico que es súper débil, lo sustituyo por un palo metálico, por un trozo de clip, y se quedará esta pieza resistente. Pero veis, como os decía, el problema es que a la hora de transportarlas, pues las piezas, los salientes, suelen sufrir bastante, hay que tener cuidado. Entonces, si a la hora de transportar, pues fíjate, aquí que lleva el brazo con el cuchillo, pues esto es mucho más sencillo. Si luego lo desmontas y llevas en una bandeja magnética como lleva en el imán, podrías colocarlos y se quedarían pegados en el sitio y no tendrían problema. O si no, pues siempre puedes guardarlos en compartimentos aparte, en un blister. Y otra chulada de los imanes es que nos permitirá cambiarle las armas, porque está pensado para que siempre coincida brazo derecho, brazo izquierdo con su correspondiente hombro. Aquí tengo ya básicamente todo lo que voy a necesitar para magnetizar los Dreadnoughts. La miniatura ya limpia y lista para trabajar en ella, mi fiel superglue en gel y un poco de masilla verde, un bisturí en condiciones y evidentemente unos imanes de neomidio, que en este caso tengo unos de 3 milímetros de diámetro por 2 de grosor. El neomidio es un mineral que tiene un gran poder magnético y mira, fíjate, o sea, es que puedo... Y se me queda aquí, que es idóneo para este trabajo de miniaturas. Para empezar a rascar el agujero, pincho en el centro y voy dándole vueltas haciendo que la propia cuchilla vaya rascando el plástico y retirando todo lo que necesito. Tengo que hacerle un agujero, pues eso, de 3 milímetros de ancho, que en este caso será un poco más, y para eso está la masilla verde. Como veis, los imanes de neomidio tienen bastante fuerza. Y de hecho yo lo cojo como si fuese todo una ristra, porque así es mucho más cómodo de cogerlo, moverlo y trabajar con él. Compruebo el diámetro que he agujereado con el bisturí y bueno, voy a utilizar el bisturí del trabajo pesado para darle un poquito más, hasta que compruebo que encaja el imán correctamente. Y ahora voy a ponerle la masilla verde, que es lo que me ayudará a colocar el imán en posición. Como es hueca por el otro lado, simplemente puedo colocarle la masilla desde ahí y aplastarla, y con la lanceta repaso del otro lado para retirar lo que sobra. Y además lo puedo recuperar para volver a colocarlo desde el otro lado. En este caso, como son varias miniaturas y quiero que todas tengan sus brazos intercambiables, tengo que respetar los polos del imán entre unos y otros. Por ejemplo, para que encajen todos los brazos izquierdos, pues tendría que poner a lo mejor el polo norte asomando en el hombro izquierdo y el polo sur asomando en el brazo izquierdo, para que así luego encaje uno con otro y se imante. Pues si no, los imanes se repelerían. Así que cojo otra de las miniaturas de referencia, le pongo la gota de superglue en el hueco en la masilla verde de la que voy a colocar, y en la que ya tengo hecha aprovecho para colocar el imán y ver dónde conecta. Y desde esa misma posición introducirlo en el hombro de la otra miniatura, para que así los dos estén colocados de la misma manera. Y ahora con unas pinzas presiono hasta encajarla en su hueco. En este caso estoy utilizando unas pinzas de Green Staff World que son antimagnéticas, es decir, están hechas de un material que, aunque sea metálico, no es magnético, con lo cual no tendréis el problema que suele ocurrir con los imanes, que es que las herramientas son metálicas y los atraen. Entonces, cuando los intentáis colocar en su sitio utilizando superglue o masilla verde, pues es muy difícil porque os lleváis el imán. Evidentemente podéis colocar el imán utilizando algo de plástico o de madera que no lo atraiga, pero la verdad es que las pinzas estas para trabajar con los imanes son un juguetito la mar de chulo. A la hora de colocar el imán es importante tratar de colocarlo lo más a ras posible, pero hay que evitar que se quede embutido hacia adentro. A veces compensa más que asome un poquito
aunque luego el brazo no se pegue del todo bien o quede un poco abierto, a que se quede el imán embutido, no haga bien contacto uno sobre otro, porque entonces no va a tener la misma resistencia, no se van a pegar igual de bien y el brazo se va a estar cayendo constantemente. Así que yo hago eso, aprovecho para hundirlo lo máximo posible, en lugar de que quede embutido, que sobresalga nada, una chispita, un bordecito, un perfil. Como veis, la masilla verde que se queda alrededor la voy presionando directamente con la pinza antimagnética para que quede bien agarrado en el sitio. Pero tiene nada, justo eso, el perfilito de la punta. Luego, lo que os decía, no va a quedar perfectamente pegado, pero sí que a cambio la unión va a ser dura y resistente. Una vez tenemos los hombros listos, es el momento de magnetizar los brazos. Y aquí básicamente hago un churrito con la masilla verde, lo introduzco por el tubo en este caso que tiene para conectar el brazo, que originalmente encajaba con un pivote del otro lado, con una espátula o la herramienta que tengáis para hacer esto. Podéis hacerlo con un destornillador pequeño de punta plana, podéis ayudaros del bisturí para retirar el excedente, pero básicamente es eso, empujar la masilla verde al interior para que haga un buen asentamiento para el imán y retirar el excedente con la herramienta. Y lo mismo, utilizo uno de los cuerpos que ya tengo hechos para comprobar en qué dirección, ¿ves? Un coñazo de trabajar con imanes y miniaturas de metal, que se te van enganchando con todo. Y lo mismo que antes, gotita de superglue y con las pinzas magnéticas presiono para colocarlo en el sitio. Seguramente alguno digáis, no, pero eso se hace a ras y se queda bien porque tenéis más práctica haciéndolo. La verdad es que alguno he conseguido que me quede a ras perfecto, así que tenéis los comentarios abiertos para ponérmelo. Quizá podría haber aprovechado los tubos de los propios brazos de los Dreadnoughts para pegar un imán dentro y el otro a ras del hombro y que conectase de esa manera, sin tener que agujerear ni utilizar masilla verde. Os voy a confesar que en mis décadas de modelismo es la primera vez que imanto unos Dreadnoughts. He utilizado antes los imanes de Neomedio en muchos proyectos, pero yo sé que hay mucha gente que esto lo ha hecho 1000 veces, pero yo no. Para cuando se empezó a estilar la magnetización, yo ya había huido del 40.000. Así que sí, me imagino que muchos de vosotros os sabréis 20.000 trucos mejores para hacerlo, pero bueno, tenéis los comentarios para ponerme a parir y poner vuestros trucos y tal. Pero bueno, el caso es que os dejo este tip que lo junta un poco todo y así os sirve no solo para hacer este Dreadnought, sino para imantar cualquier pieza que os venga bien en cualquier miniatura y también para hacer vehículos, como por ejemplo en este Rhino, en este tanque de los marines, que simplemente pues utilicé un cachito de PVC que me corté a la forma necesaria para colocarlo en su sitio y cortarle una muesca donde encajar el imán. Y para cantonearlo y rematarlo le voy a colocar esta pletinita de PVC, que esto es también de Green Stuff World, y tienen pues multitud de materiales de PVC, de tubos, de varillas y en este caso pues de pletinas y de tiras con forma de viga metálica, que la verdad es que para añadir detalles a construcciones o a vehículos vienen muy bien porque simplifican el trabajo y se trabajan nada, con bisturí, con las herramientas básicas del hobby. Simplemente con el bisturí le corto unas muescas para que encaje en su sitio y la pego con superglue. Luego las juntas, los fallitos, lo que sea, lo puedes rematar con masilla, por ejemplo, y pasarle una lijadita y se queda perfecto. Y así tengo la parte de la torreta lista para poder colocar cualquiera de los brazos de Dreadnoughts, los brazos derechos, que he colocado el imán en la misma polaridad que el hombro derecho, para poder utilizarlo con cualquiera de las armas de disparo de las armaduras. Y además poder equiparle distintas opciones de equipo que iré haciendo, como por ejemplo la antena que traía, la cual en este caso hemos dejado, en lugar de con toda su estructura, solitaria con un imán, porque así luego se podrá colocar en distintos sitios. Por ejemplo, si le hacemos un marcador de objetivo o algún sitio así, y simplemente le hago el agujero con el bisturí hasta que encaja el imán, le meto superglue y embuto uno de los imanes. Me ayudo de las pinzas para tratar de dejarlo lo más recto posible y a secar. Y ya tenemos la antena lista para poder colocársela tanto al tanque como a cualquier elemento de escenografía al que le metamos un imán preparado con la misma polaridad. El único problema que tienen ahora mismo es que, como veis, se va para abajo el brazo, porque los imanes tienen la superficie tan pulida que apenas ofrece rozamiento y resbala el uno contra el otro. Pero luego esto, una vez ya lo pintemos y le demos la capa de barniz y todo,
tendrá suficiente textura, ¿vale? Habrá perdido esa pulidez y generará un mínimo de rozamiento que hará que el brazo no se baje solo. Y por hoy ya está. En el próximo tip os enseñaré cómo clonar todas estas piezas que veis aquí en masilla verde, que es una cosa que los veteranos conoceréis, pero que nunca está de más enseñar a los noveles. Give